Cierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio de reflexión, análisis y propuesta, la agenda del emprendedor que se transmite a través de Internet para las comunidades digitales vía astele.tv y que también nos permite llegar hasta quienes nos siguen a través del canal 169 de Total Play vía la cadena H. Les saluda Raúl Fraga. Pepe Sobervilla, bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a quienes nos siguen. Hoy tenemos el privilegio de recibir al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, uno de los grandes especialistas mexicanos en los temas de la seguridad y que es de reconocimiento internacional, global, su trayectoria y su reflexión, propuesta y participación en espacios académicos y también en medios de comunicación. Bienvenido, maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Muchas gracias, Raúl. Aprecio mucho la invitación, Pepe. Un gusto estar contigo también. Gracias. Y el día de hoy, el maestro Sánchez Lara nos hace una muy interesante convocatoria de un diplomado que vaya que hace falta en la agenda de atención especial de nuestro país, pero también del contexto global. Sería importante arrancar con la trascendencia de contenidos de este diplomado, Gerardo. Muchas gracias, Raúl. Pues bueno, sí, es el primer diplomado que se abre en una universidad privada de prestigio, como es la Universidad de las Américas Puebla, su sede académica aquí en la Ciudad de México, la UTLAP Jenkins Graduate School, que tenemos nuestra sede privilegiada en la esquina de Reforma e Insurgentes, Reforma 180, y es el diplomado en liderazgo y gerencia integral en materia de seguridad. Este diplomado está dirigido a aquellos colegas que ya se dedican a temas de seguridad o gente que está interesada a incorporarse de manera profesional a los temas de seguridad para dirigir corporaciones de seguridad pública, de seguridad privada, o también que les interesa tener conocimientos para un futuro integrarse al mercado laboral de la seguridad. Entonces es un diplomado dirigido solamente a 25 especialistas que quieran tener dotes para dirigir una corporación pública o privada de seguridad. Es un certificado que da la Universidad de las Américas Puebla y que tendrá en 4 módulos en 6 meses, una vez por semana, para darles herramientas de liderazgo y gerencia de instituciones de seguridad. No es lo mismo dirigir una empresa privada a dirigir una empresa de seguridad. Cierto. 2, también les daremos herramientas de lo que es el debate actual de la seguridad pública y privada en México. Les daremos también herramientas de las amenazas sobre las instituciones de seguridad a nivel nacional y global, y terminamos con un módulo que creímos que era indispensable sobre la seguridad cibernética. Excelente, muy importante, porque además engloba un capítulo que estaba pendiente en la agenda mexicana, que es la creación, la formación profesional de cuadros de decisión para tanto las instancias gubernamentales como también las áreas del empresariado en este país. Así es, Raúl, y en este caso sería interesante que nos dijeras, Gerardo, ¿qué perfil debe tener el aspirante a este diplomado? Mira, pedimos que al menos tenga algo de conocimiento, de experiencia en términos de seguridad pública o de seguridad privada. Se incorporará a un cuerpo de alumnos de la primera generación con ya experiencia de al menos 15, 20 años. Hay gente que ya tiene hasta 15, 20 años en áreas de seguridad. Sin embargo, el ya estar en una empresa o en el sector público y quieran dar el paso a dirigir un área de seguridad es lo más importante. Que tengan las ganas, el compromiso de cubrir los módulos de este diplomado y que al final, con el certificado,
va a tener el aval de la principal universidad privada del país, que es la Universidad de las Américas Puebla, ¿Cierto? que se ha consolidado así con el liderazgo del doctor Luis Ernesto Derbez. Van a tener el certificado, las herramientas, el networking, las redes para encabezar un área de seguridad. Porque un área de seguridad se necesitan nuevamente las herramientas, pero también el conocimiento, el compartir el conocimiento en las aulas con profesores que han dirigido empresas de primer nivel en el ámbito de la seguridad, pero también con personajes del ámbito público que les tocan también llevar la normatividad de la seguridad, llevar también las estrategias de combate a la delincuencia organizada y que también tienen el conocimiento de las tendencias de la delincuencia sobre los gobiernos, sobre las empresas y sobre la sociedad. Entonces, eso es un poco el perfil que requiere estos alumnos. ¿Cuánto dura? Son 6 meses, 120 horas, son 4 módulos y los profesores, si me lo permites también. Sí, claro, la planta docente es importante. Lo codirijo con el doctor Mario Arroyo Así Juárez, es. que él fue titular del área de inteligencia de la Policía Federal, tuvo rango de subsecretario en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en la Comisión Nacional de Seguridad. Van a estar profesores de la talla de Carlos Seoane, por ejemplo, Sí. que dirigió la seguridad de grandes espectáculos en Grupo CIE. Tendrán también la presencia de profesores como Daniel Montiel, que tiene una larga trayectoria Cierto. en áreas de seguridad pública, etcétera. Los datos los pueden consultar en la página de la UTLAP Jenkins Graduate School. Pueden poner diplomado de liderazgo y seguridad integral en internet. Ahí encontrarán todos los datos de este importante diplomado. Primero en su ámbito, en una universidad privada de prestigio del país. Excelente. Entre quienes nos están siguiendo, seguramente hay ya interesados en poderse registrar. ¿Cuál es el procedimiento para que puedan garantizar el ser parte de esta primera generación? Les pedimos que se comuniquen directamente Sí. a la UTLAP Jenkins Graduate School. Pueden encontrar los datos muy sencillamente en cualquier buscador en internet y ahí pedir información sobre el diplomado. Esto es sumamente importante porque recordemos que apenas en 1994 arrancó el primer diplomado de seguridad pública en la historia de nuestro país, en aquella ocasión impulsado por la Universidad Iberoamericana. 3 años después se daría el primer diplomado de seguridad pública en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México y para adelante surgirían varias otras opciones académicas, pero nadie había trabajado la confección en contenidos, perfiles de la planta docente, objetivos, metas, para crear cuadros de excelencia. Ahora que la agenda de atención especial marca que el tema seguridad es el más complejo, el de mayor gravedad e impacto, tanto para el sector público como para el privado y para la comunidad en general, Gerardo. Entonces, es una muy buena relatoría de los inicios de los diplomados de la seguridad en México, pero creo que como instituciones públicas y privadas de educación superior nos hemos enfocado en la seguridad pública y en la seguridad nacional. Ciertamente. Pero no hemos abierto un diplomado para formar gerentes, lo que se llama en Estados Unidos los Chief Security Officers, los gerentes de seguridad integral. Eso es lo que buscamos en este nuevo diplomado, darles herramientas sobre no lo que es la seguridad, eso ya lo van a saber nuestros alumnos, sino darle las herramientas para ejercer un liderazgo integral a las nuevas amenazas a las instituciones de seguridad pública y privadas en México y en el mundo. Muy bien. Tú lo has dicho, Gerardo, las amenazas. En este diplomado nace en un contexto donde la seguridad, tanto pública como privada, está tocando un límite y las candidaturas que actualmente están en boga no reflejan, no dan la garantía de una seguridad total para la gente, para los empresarios. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Bueno, en el diplomado se van a debatir las nuevas amenazas. Yo creo que hace 20 años que nos conocemos, Cierto. Pepe y Raúl, no habíamos vislumbrado las amenazas que iba a tener el Estado mexicano, ¿no? Sí, es verdad. El tener los niveles más altos de violencia política contra candidatos, el aumento en nivel de secuestros, el nivel también de aumento de las amenazas ahora cibernéticas. Hoy estaba leyendo cómo uno de los principales bancos del país había sido hackeado en la mañana. Cierto. Con allí algunos problemas probablemente con Banco de México, que también fue hackeado en la mañana. Nuestros datos personales son sujetos de robo por parte de delincuentes. Por ejemplo, también la seguridad regional, el debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior frente a la incapacidad de los gobiernos estatales de tener un estado de fuerza profesional adecuado para prevenir las amenazas. Las universidades, por ejemplo, también, Raúl, las escuelas están siendo también sujetas de amenazas de la situación de los tiradores activos, grandes eventos masivos, por ejemplo, las recientes, los Juegos Panamericanos en Guadalajara dieron paso a la creación del primer cuerpo de contraterrorismo dentro del ejército mexicano. Entonces, todas estas variables de inseguridad tienen que conocerlas los futuros líderes de organizaciones de seguridad en el país. Fundamental lo que estás haciendo porque es responder a la gran necesidad que tienen en nuestro país los grupos empresariales, pero también las instancias gubernamentales y los elencos del ámbito público. Después de la pausa vamos a continuar con este muy interesante espacio donde el maestro Gerardo Rodríguez nos ilustra de este tema crítico. Sigan aquí. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. En el fatídico año de 1994, el año que México vivió en peligro, cuando se da el levantamiento del EZLN el 1 de enero, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y el 28 de septiembre el asesinato también de José Francisco Ruiz Massieu, entonces secretario general del CEN del PRI, se establece durante las campañas presidenciales por primera ocasión el que un candidato, en ese caso Ernesto Zedillo Ponce de León, da a conocer el decálogo de compromisos en materia de seguridad y justicia y todas las subsecuentes coyunturas de las campañas presidenciales tomarán el tema de la seguridad acompañado del tema clave de la justicia como elementos muy importantes de la plataforma político-electoral de compromisos. ¿Cómo encontramos ahora, maestro Gerardo Rodríguez, el nivel de propuesta en materia de seguridad por parte de los candidatos presidenciales y la candidata también, Margarita Zavala? Yo te diría que muy pobre. Sí. Siendo la seguridad el problema que revelan los mexicanos como el que más les afecta su vida diaria, Cierto. yo te diría que son muy pobres las propuestas. Ya pasamos el primer debate organizado por el INE, en donde el tema de la seguridad, corrupción, impunidad fueron los temas ejes. Así es. Y la verdad es que las propuestas fueron bastante generales. No tenemos una claridad sobre quiénes son realmente los asesores, el cuerpo principal que arroparía a los candidatos en caso de llegar a la presidencia de la República, salvo muy pocas excepciones. El caso de Andrés Manuel López Obrador, que ya definió a Alfonso Durazo como el coordinador de su equipo de seguridad y que sería su secretario de Seguridad Pública, o Margarita Zavala, que tiene detrás a Alejandro Oppen, que hay que recordarlo, fue asesor en el CISEN durante la época de Felipe Calderón. Por supuesto. Fuera de eso, el Frente Amplio, la coalición de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, tiene detrás las propuestas que en su momento hizo Alejandro Chanona, Cierto. dentro de Movimiento Ciudadano, que organizó foros de análisis sobre la situación de seguridad. Pero, por ejemplo, MID, que trajo propuestas muy concretas al debate, no sabemos quién es su equipo detrás. Entonces, seguramente será el mismo equipo que está en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que ya demostró que no tiene resultados buenos que dar al final de este gobierno. El gobierno del presidente Peña Nieto va a ser mucho más violento que el que fue el del gobierno del presidente Felipe Calderón, por los números crudos y fríos en términos de delitos y de homicidios. Entonces, creo que el resultado es muy magro. Los candidatos han demostrado desconocimiento del tema de la seguridad, nos han dado pinceladas exclusivamente al respecto. En ese sentido, maestro Gerardo, ¿es realmente desconocimiento o será algo intencionado? Porque en este mismo espacio estuvo el doctor Edgardo Buscaglia y nos comentaba que hay una enorme penetración de dineros sucios en las campañas, en todas, señaló. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que la delincuencia organizada sí ha visto en las campañas electorales un primer paso para incidir en las políticas públicas, el nombramiento de secretarios de Seguridad Pública y Tránsito municipales, en algunas campañas estatales, por supuesto, Pepe. Sí. No creo que sea tan importante en el caso de las candidaturas presidenciales, que están más blindadas, que están siendo sujetas de mayor vigilancia por parte de las instituciones del Estado mexicano. Entonces creo que tiene razón Edgardo en ese análisis, y ya lo vemos reflejado en las estadísticas de violencia política.
en el periodo de precampañas y de intercampañas se han dado el mayor número de asesinatos de políticos, no solamente de candidatos, sino de expolíticos, alcaldes, párrocos, mujeres también candidatas. Entonces, ya el periodo electoral 2017-2018 ya es el periodo electoral más violento en la historia reciente del país. Y esto sí es una señal de que la delincuencia organizada está interesada en nombrar candidatos o impedir que cierto tipo de candidatos llegue al poder porque o trae una estrategia de combate integral o porque está vinculado con otro grupo delictivo en el ámbito local. Y a esto habría que agregar la atrocidad que ahora representa la forma como están operando las organizaciones criminales, con casos y episodios de muy alto impacto que simbran, estremecen no nada más a la sociedad mexicana, sino también retumban en el contexto internacional sobre lo que está pasando en México. Sí, mira, hay que recordar, en México ya se han asesinado candidatos a la gubernatura, claro. Se están asesinando a candidatos a presidencias municipales. Hace apenas un mes a la hermana de la candidata al Senado de la República por el Frente, Beatriz Mujica, a su hermana también ya la detuvieron en la carretera, como es la Autopista del Sol. Hemos tenido asesinatos de candidatas, alcaldesas en Michoacán, en Guerrero. Entonces, sí hay una intervención directa de la violencia en las elecciones en México. Y por eso recobra también importancia el que los partidos políticos también hagan una preselección de quienes son sus candidatos a puestos de elección. Tenemos que hacer responsables a los partidos políticos de que en caso de que se compruebe la vinculación con la delincuencia organizada de algún político que ellos hayan puesto en las boletas, hay que hacer responsables. Colombia hizo algo muy interesante. Claro. Tienen la llamada ley de la silla vacía. En caso de que se compruebe que un alcalde, un diputado, un senador estaba vinculado con la delincuencia organizada antes o durante el periodo de campañas o después, y se le destituye, se le inicia proceso, ese escaño no puede volver a ser ocupado por un candidato del partido que lo postuló. Entonces, por ejemplo, si un diputado federal está vinculado con la delincuencia organizada y es puesto a disposición de las autoridades, lo ponen en la cárcel, su escaño queda vacío. Entonces, el partido político pierde ese escaño en su grupo parlamentario, en la aritmética política pierde un espacio y no puede ser sustituido por un suplente de ese mismo partido. Queda vacía esa curul, esa silla. En caso de alcalde, por ejemplo, obviamente tiene que haber un proceso de elección. Entonces, el partido político que lo postuló no puede postular en la siguiente elección de renovación a un candidato. Entonces, eso es un incentivo para que los partidos políticos vigilen a quién ponen en una candidatura. ¿Cuál es tu opinión como gran especialista en seguridad sobre la propuesta convocatoria de las autoridades federales de México para reunirse y que los candidatos presidenciales aceptaran el tender candados de seguridad personalizada durante sus campañas, pero de esto pocos han respondido? Sí, bien. Yo lo sé por información de entre los candidatos. Margarita Zavala ya tenía protección por ser esposa de expresidente. Ricardo Anaya ya tenía protección también del Estado Mayor Presidencial antes del escándalo que él armó con el tema del CISEN. Mid obviamente aceptó la seguridad. Andrés Manuel López Obrador es un político con larga trayectoria, tiene experiencia en tener cuerpos de seguridad propios, entonces me parece que era obvio que él rechazara la coordinación y la protección que le ofrecía el Estado mexicano. Hay que decirlo, Raúl, hay instituciones del Estado mexicano que se han politizado, como es la PGR, como es el CISEN, y creo que con justa razón desde Vicente Fox se teme de las instituciones del Estado mexicano
durante este periodo electoral por el espionaje político que se sabe que realizan en estas épocas. Muy bien, el especialista israelí Isaac Levy, con visión de seguridad de Estado, ha reflexionado sobre un tema clave. Todos los grandes personajes que llegan a las candidaturas por el máximo cargo en sus naciones siempre exigen dos cosas. Uno, estar lo más cerca posible de sus potenciales electores y simultáneamente, de manera contrastante, el que se les garantice los mayores escenarios de seguridad personalizada. Isaac Levy también nos ha ilustrado diciendo que, de acuerdo a la historia, el recuento indica que 3 son las motivaciones que impulsan a los potenciales agresores a atentar en contra de figuras claves de la escena pública. Uno es el fanatismo religioso, otro es la venganza política y una tercera posibilidad que se ha registrado es el que se generan por parte de grupos antisistémicos la necesidad de eliminar a quienes ni más ni menos que quebrantan sus escenarios de interés. Después de la pausa vamos a continuar con esta muy interesante aportación de nuestro invitado, el experto, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Sigan aquí. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Pepe Sobrevilla. Sí, Raúl, hay algo que inquietaría mucho y no sé si estemos preparados, maestro Gerardo. ¿Qué pasaría si pese a toda la seguridad que traen los candidatos, los que han permitido su seguridad, si fuera atentado uno o fuera asesinado, ¿qué escenario se presentaría? Pues mira, yo creo que sería fatídico. Desde hace 24 años que no tenemos un escenario como este. Es cercano el escenario del asesinato de un candidato a la gubernatura en Tamaulipas, pero no el caso del presidente de la República. En ese escenario los partidos políticos, el partido político tendría que sustituir rápidamente al candidato. Lo que yo prevería sería una utilización política del asesinato por parte de los candidatos opositores, haciendo escenarios. Si hubiera un atentado en contra del candidato puntero, el que sea, sería fatídico. Yo creo que eso, en términos políticos, catapultaría al partido político del cual sea asesinado. Si asesinan al segundo puntero, esto generaría una estrategia de comunicación de miedo, ¿no? De que la situación... Bueno, de hecho ya la hay. Sí, no, ya la hay, pero yo creo que lo acrecentaría. Sí. En caso de asesinato, por ejemplo, un candidato a la gubernatura, impactaría a la elección federal, sin lugar a dudas. Entonces, no estamos lejos de ese escenario, por eso se les exige, no se les pide, se les exige a los candidatos que inviertan también en su seguridad. O sea, ya no es una situación de cargarles solamente la seguridad o el costo al Estado, sino también ellos tienen que invertir en sus propias medidas de prevención de un posible acto de violencia en contra de ellos. Cierto. Apenas en el pasado mes de septiembre de 2017, el maestro Gerardo Rodríguez presentó un libro muy, muy importante dentro de su vasta obra, tanto periodística como también como autor de libros. En este caso se trata del libro La Seguridad Nacional y sus problemas estructurales. Valdría la pena brevemente que nos dijeras cuáles son las definiciones y en su caso diferencias de la seguridad pública, la seguridad nacional, la seguridad humana, la seguridad política, por favor. La diferencia entre este tipo de seguridades es su ámbito de competencia, sí, y es lo que se llama el objeto referente de protección. Cierto. En la seguridad personal de nosotros buscamos la seguridad de nuestra persona y de nuestros bienes, la seguridad familiar. En el ámbito de la seguridad ciudadana o seguridad pública, lo que se busca es proteger a la comunidad, sí, que podamos vivir con tranquilidad, pasear, caminar con tranquilidad en las calles, transitar libremente. Seguridad nacional se eleva el objeto referente de protección a la protección del Estado en su conjunto. En el ámbito de México se dice que la seguridad nacional es proteger la estabilidad, la permanencia del Estado mexicano y sus instituciones, gobierno, población y territorio. Cierto. Seguridad global, por ejemplo, sería proteger el medio ambiente, el planeta. Seguridad internacional, el objeto referente a protección sería la protección del sistema internacional. Entonces, eso es el adjetivo que acompaña a cada una de estas seguridades. ¿Y cuáles serían en este momento, en esta coyuntura de la sucesión presidencial, los capítulos pendientes de atender en el ámbito legislativo del país? Porque se habla de que ya hay avances, y en efecto los hay en asuntos de seguridad, pero también, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional, en la que tuvimos el privilegio de coparticipar en sus arranques, en su reflexión, cuando se aprobó, nació vieja para lo que México entonces requería. Hoy, ¿cuáles son los pendientes que tendrán que atender de manera especial quienes lleguen a las cámaras de diputados, maestro Gerardo? Mira, los dos candidatos punteros de Morena y del Frente proponen ya volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Sí. Entonces, ese va a ser
la primera tarea que se van a enfrentar, Muy bien. regresar la Comisión Nacional de Seguridad a rango de secretaría, que no esté por debajo de la Secretaría de Gobernación. Así es. 2, yo te diría la creación de la Fiscalía General de la República. Por supuesto. Dotarla de recursos y de un titular que lidere la creación de una nueva institución, como en su momento fue el FBI, Claro. Edgar Hoover, que creó una superpoderosa institución de seguridad nacional en Estados Unidos, despolitizada, ajena a los intereses políticos de los partidos o los presidentes en turno. Y en su tiempo con mayor poder que los propios presidentes de los Estados Unidos. Así es, por eso Edgar Hoover Pero ¿de qué manera? se sepultó a presidentes. Sí, señor, claro. Y yo creo que un tercer reto va a ser el tema de la coordinación dentro del sistema, la participación de las Fuerzas Armadas. La Suprema Corte de Justicia tiene que pronunciarse al respecto de las controversias constitucionales de la Ley de Seguridad Interior, de la participación de lleno de las Fuerzas Armadas Bien. en materia de seguridad interior. Otro reto va a ser, yo creo que en unos entre 5 y 15 años, la posibilidad de que exista un titular civil en la Secretaría de la Defensa Nacional, inclusive la Importante. fusión de las dos secretarías militares, el Ejército y la Armada de México, en una sola institución. Yo creo que otro reto es la profesionalización de la Agencia Civil de Inteligencia del Estado Mexicano, el CISEN, y te dejo otro tema, que es probablemente la creación en menos de una década de una agencia de inteligencia hacia el exterior del Estado mexicano, para poder prevenir amenazas provenientes del exterior. Sobre todo ahora en la era de la ciberdelincuencia y su inconmensurable capacidad de actuación. ¿Cómo podemos retratar de manera muy directa los impactos que genera la ciberdelincuencia en ámbitos públicos, privados y en general en el contexto global? Las nuevas guerras, Raúl, Pepe, son cibernéticas. Sí. Sí. Es que se colapse una campaña presidencial como en Estados Unidos, que se colapsen las bases de datos, por ejemplo, que se hagan públicas, robar la información de un Sí. gobierno, como fue el caso de Wikileaks, ¿no? Así es. Robar millones de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo otro, por ejemplo, sería robar la información sobre la seguridad de instalaciones estratégicas, Claro. como pueden ser instalaciones nucleares, o la posibilidad de que se pueda activar remotamente armamento de un país para atacar a otro. Las llamadas infraestructuras críticas. Así es, pero algo tan sencillo que tiene una afectación directa como es el robo de identidad Claro. de los ciudadanos, el que se puedan hackear el dinero que tú tienes en tus bancos y pueda trasladarse a otra parte del mundo o que pase a manos de otras personas. La parte de la seguridad cibernética se está debatiendo al más alto nivel y recientemente estuvo en México el profesor Boris Saavedra de la Así National Defense University y él decía, los estados están acostumbrados a dominar, tener instituciones para dominar, controlar los espacios de poder terrestre, marítimo, espacial y aeroespacial. Pero hay un espacio que no es fácil de controlar, que es el espectro radioeléctrico, Claro. ¿no? El espectro del Internet. Entonces, la idea hacia donde están avanzando las legislaciones es a dominar, a que los estados tengan pleno dominio de ese espacio en el que se mueve la ciberdelincuencia. Excelente, muy buena explicación. En ese sentido, y volviendo a los absurdos que escuchamos en el debate de los presidenciables, fue terrible porque una de las cosas que destacó fue la insistencia en aumentar el número de cámaras. 1. 2, la idiotez de cortarle la mano a quien cometía ilícitos dentro del gobierno. ¿Cuál es tu opinión al respecto, doctor Bueno, Gerardo? sobre el tema de las cámaras, aquí en la Ciudad de México, un candidato, el del PRI, Miquel Arreola, propuso poner 1 millón de cámaras. Bueno, es inútil. Platicaba con alguien que conoce esta ciudad, me decía que
hay aproximadamente 30,000 manzanas en esta ciudad. ¿Qué tal? Entonces, ni que hubiera 30 cámaras por cada manzana, casi una en cada baño al que vamos. Absurdo, Entonces, sí. completamente absurda la propuesta. La Ciudad de México ya es una ciudad altamente vigilada con cámaras. 2, el tema de la propuesta de cortarle la mano, la mutilación a los corruptos. Uno, no procedería constitucionalmente, Para empezar. ni en el ámbito de las convenciones internacionales de derechos humanos que ya tiene México firmadas. Y pues lo único que tendremos serían políticos mancos. Por cierto, siendo regente del Departamento del Distrito Federal Manuel Camacho Solís, su entonces secretario general de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubon fue quien inauguró la era de la colocación de cámaras en la vía pública de la República, en ese caso, en la capital del país. Sigan con nosotros, muy interesante lo que nos aporta nuestro invitado, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Se incorpora con nosotros el doctor Mario Arroyo Juárez, con una también muy larga trayectoria
y de reconocimiento profesional en el contexto internacional. Nada más diremos que él es invitado permanente de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Seguridad y un experto en estos temas que hoy se tocan. Gracias por estar aquí, doctor Mario Arroyo. Muchas gracias, Raúl Fraga, Pepe, por la invitación a este programa. Y ya decíamos la trascendencia del diplomado que ustedes dos están coordinando en la Universidad de las Américas, en este caso en su sede en la Ciudad de México. Valdría la pena que nos reflexionaras al respecto. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles de nueva cuenta a todo nuestro auditorio que te sigue. Invitarlos, estamos lanzando un diplomado en gerencia y liderazgo en seguridad integral. Este es el primer diplomado en su tipo en México. Estamos formando lo que en inglés se llama Chief Security Officers, que es una figura que está amalgamando todas las tareas de seguridad que antes estaban dispersas, la seguridad de la información, la seguridad física, la perimetral. Eso es tiempo del pasado, eso ya no hay. Ahora se necesitan profesionales, y dentro de la Universidad de las Américas Puebla, en la sede Jenkins, tiene ya una gran trayectoria en estudios de seguridad, y me gustaría que el coordinador de posgrado nos ponga en ese antecedente, y con todo gusto les doy algunos detalles. Por supuesto, adelante, maestro Gerardo Rodríguez. Recordarle al auditorio que la UTLAP hace 2 años apenas que regresa a la Ciudad de México. Sí. Tenemos una sede de primer nivel con posgrados en materia de gobernanza, un MBA, una maestría en administración de empresas, y este es el primer diplomado que se oferta en universidad privada sobre seguridad integral, como bien dijo Mario. La UTLAP en Puebla tiene el prestigio de ser una universidad reconocida en Estados Unidos, con certificado en Estados Unidos, y también decirle que además de tener una extraordinaria sede, estamos en Reforma Insurgentes, estamos en el epicentro del poder político y económico de la ciudad. Nos interesa tener y formar a los futuros líderes en todas las ramas del ámbito profesional. Y la seguridad, este diplomado está circunscrito en el ámbito de las políticas públicas, pero con un enfoque de seguridad privada. Muy bien. Doctor Mario Arroyo, ¿es suficiente este diplomado? ¿Qué cupo tiene y qué abarcaría todo el país? Platícanos un poco en ese sentido. Bueno, el diplomado tiene una duración, como la mayoría de estos programas, de 120 horas. Está dividido en 4 módulos. Y lo que queremos hacer, Raúl y José, es formar en primer lugar gerentes de seguridad. Es decir, cualquier actividad humana que involucre dinero, recursos humanos y objetivos necesita gerencia, y tenemos un módulo de gerencia. El segundo módulo va orientado a conocer todos aquellos temas de seguridad desde cero, es decir, independientemente del background o antecedentes en la función pública, en la seguridad privada o gerencia de seguridad, estamos actualizando a todos aquellos que se inscriban en las nuevas técnicas gerenciales de seguridad, de Security Management. Y el tercer módulo va orientado hacia el liderazgo. No bastarían estos dos componentes, gerencia y seguridad, si hoy no incorporamos el ingrediente de ser un líder, de ser un visionario. Los acontecimientos recientes, no solamente de delincuencia organizada, de saqueos, cada vez estamos enfrentados a mayores retos como organizaciones públicas o privadas, y queremos dar cuenta de capacitar personas para que sean líderes. Y el cuarto módulo, José, va orientado a conocer y tener herramientas de los nuevos riesgos, sobre todo de ciberseguridad, de privacidad de la información. Hoy se ha vuelto un tema crucial, no solamente para los estados, sino para las corporaciones y los propios ciudadanos. Este es presencial, lo estamos lanzando en la Ciudad de México y en el área metropolitana, y dependiendo de como el éxito que estamos viendo, seguramente va a haber una edición en línea, pero queremos preparar muy bien, hacerlo sólido y posteriormente tratar de llevar la oferta a otros lados. Muy importante. Una de las interrogantes que ha tenido muchas versiones en su respuesta es ¿cuántas empresas de seguridad privada operan en México? Preguntémosle a los que sí saben. Mira, hasta el momento esto ha cambiado, Raúl. Curiosamente, apenas el Congreso acaba de autorizar una nueva ley general de seguridad privada. Pasó por el Senado y la Cámara Baja la aprobó.
Así que estaremos en unos meses, cuando se promulgue, en un nuevo escenario totalmente distinto. Hoy la realidad es que tenemos 33 legislaciones sobre seguridad privada. Vaya. Una ley federal que regula a aquellas empresas que operan en más de una entidad federativa, y cada estado y la Ciudad de México en sí tienen una propia regulación. Por eso también se nos hace tan difícil como gobierno, como estado, regular la seguridad privada, porque solamente en el servicio, digamos, federal tenemos registradas 1.400 empresas. El resto no significa necesariamente que sean ilegales, lo que significa es que no están dentro del padrón federal. Se estima que legales, estatales y federales son 3.600, y hay números que hablan de 7.000 u 8.000, pero en realidad no hay un censo real, y precisamente lo que el Poder Legislativo acaba de hacer es una ley general. Esto nos va a permitir como Estado tener un sistema regulatorio a nivel nacional, y lo que avisoramos con esto, al margen del reglamento, es una nueva era en la seguridad privada. Y también nosotros apuntamos a este nuevo fenómeno. ¿Por qué deberían los emprendedores que invierten su dinero en el campo de la seguridad privada cursar este diplomado? Bueno, creo que los gerentes de la seguridad privada y seguridad pública necesitan certificarse en universidades de prestigio internacional. Sin duda. Ya no bastan cursos de actualización sobre sus pequeñas áreas de especialización. Tienen que formarse de manera integral como líderes. El caso, por ejemplo, de la seguridad pública es muy interesante. Hay oficiales del Estado mexicano, policía, ejército, marina, o en los estados que llegan hasta cierto nivel y tienen que pasar al retiro, pero es tan su experiencia que si les damos herramientas gerenciales pueden dirigir corporaciones privadas. Pero también hay compañeros, que está creciendo tanto la industria de la seguridad privada que necesitan dar el paso adicional a no solamente tener experiencia práctica en el campo en materia de seguridad privada, sino también, por ejemplo, también para dirigir instituciones públicas del Estado mexicano. Entonces, la idea es generar una comunidad en materia de seguridad integral en el país. Excelente. Y por último, si pueden repetir a dónde dirigirse y dónde registrar su inscripción los tantos interesados que nos están siguiendo. Es muy sencillo, pueden poner en su buscador de internet utlabjenkins.mx, ahí encontrarán el díptico con todos estos módulos, con la información de inscripción, con los costos y los horarios. Muy bien, muchas gracias, maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Gracias, Raúl. También agradecemos al doctor Mario Arroyo Juárez. Muchas gracias, Raúl, la oportunidad, y si me permite rapidísimo. Claro, adelante. A todo el auditorio de astl.com les estamos otorgando un descuento especial, 15%, por ser seguidores fieles de este programa. Ah, excelente. Wow. Llámenos o diríjanse con nosotros. Les voy a dar el correo electrónico raulfragaj2@hotmail.com. Lo repito, todas bajas junto, raulfragaj2@hotmail.com, o comuníquense a la televisora y ahí estaremos dándoles la atención que nos brindan y que mucho agradecemos. Por supuesto. Gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, gracias a nuestros invitados. Y muchas gracias a ustedes que nos siguen, para que puedan también ver la retransmisión de este programa a través del canal 169 de Total Play vía Cadena H. Raúl Fraga se despide agradeciéndoles que nos sigan como cada semana en este espacio de reflexión, contenidos y propuesta. Hasta pronto.